Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar sobre el asunto en cuestión de riesgo de incendio. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla y entre todos vamos a ir viendo lo que vieron ustedes, lo que leyeron o lo que escucharon de los videos. Y si tienen alguna consulta o alguna duda, la vamos a poner blanco sobre negro para que deje de existir. Entonces, vamos a aumentar un poquito más esto. Ahí, ¿lo ven bien? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, profe. bueno. A ver, ¿alguno me puede dar una mano en explicar esto que dice que es el fuego, más allá de que es una reacción físico-química y demás, que genera luz, calor y humo? ¿Cómo está compuesto el fuego? ¿Por qué se dice que es un triángulo? El que quiera puede hablar, ¿eh? Porque tiene tres pilares que son combustible, calor y oxígeno. Y que Perfecto, si sacamos uno de esos tres pilares se rompa la estructura del fuego. perfecto, perfecto. Le voy a liberar el audio a... Si te libero el audio es para... Es un lío. Cua- Dale, perfecto. Bien, perfecto. Tenemos tres pilares. ¿Quién estaba hablando? Yo, Luciano. Era Emi, porque no te veo. Entonces, vamos a agrandar un cachito más así. Porque como tengo la pantalla compartida, si no, no los veo. Ahora sí los veo. Perfecto. Bueno, o la pantalla compartida, ¿ustedes ven solamente el PDF o ven El las PDF. imágenes? ¿Solamente el PDF? Perfecto. Listo. Bueno, sí, tenemos tres componentes, ¿sí? Tenemos el oxígeno, el combustible y el calor. Alguien dijo, si sacamos uno, rompemos esa cadena de evento que es el fuego. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Sacamos cualquiera o hay que sacar uno en particular? Cualquier. Cualquiera. No, sacando Cualquiera. cualquiera. Cualquiera, exactamente. En esto, en la lucha contra incendios, lo deben haber visto, pero si no lo decimos, el actuar contra cualquiera de los tres componentes, inclusive del cuarto, que lo que se conoce como tetraedro del fuego, es la reacción en cadena, si nosotros logramos cortar eso, logramos interceptar a alguno de los actores, digamos, cortamos la reproducción. Yo no escribí ahí. Cortamos la reproducción del fuego, ¿está bien? Después vamos a ver, esto es fuego, vamos a ver qué es un incendio, que no es lo mismo. ¿Sí? Fuego también tenemos en la cocina de nuestra casa cuando cocinamos o en la parrilla y no es un incendio. ¿Está bien? Bueno, ven acá tenemos otro factor que es la reacción en cadena de lo que se llama el tetraedro del fuego. ¿Sí? Hasta el otro punto estábamos con el triángulo del fuego. Bueno, a ver, ¿qué es el fuego? Estos son los factores contribuyentes. Bueno, tenemos el oxígeno como elemento comburente o como elemento de oxidación, ¿sí? Es uno de los pilares. Sin oxígeno en un lugar cerrado, ustedes prenden una vela y le ponen un vaso arriba, se consumió el oxígeno y el fuego se apaga. ¿Está bien? Tiene que haber oxígeno para que haya fuego. El otro es el calor. ¿Sí? ¿Cómo se puede dar el calor? ¿Alguno quiere hablar? ¿Alguno quiere...? Profe, yo tengo una consulta que me Sí, mandó por la actividad, la última actividad que mandó me dijo que no podía abrir el archivo que yo le había enviado. Yo lo único que hice Lucho. fue marcarla como hecha, pero no le envié nada, porque no hay ninguna actividad. Claro, Lucho me habla, ¿no? Sí. Lucho, sí. Vos sabés que a mí me llamaba la atención porque pensé que me apareció una carpetita, pensé que me habías compartido algo a través de un drive, porque cuando yo cliqueaba me llevaba a otra página y me marcaba como que estaba roto el enlace. Pensaba que era algo que vos me habías compartido, pero está bien porque no tuvimos actividad, quédate tranquilo.
¿Eh? Ah, listo, dale, dale. Listo. Bueno, seguimos acá. Calor. Bueno, podemos tener generación de calor por acción mecánica, eléctrica, reacciones químicas o reacciones nucleares. A ver, por reacción mecánica, ¿qué se les ocurre por reacción mecánica? Que podemos generar. Fricción, ¿Cómo? Fricción. Por fricción. fricción de un rodamiento. Podría ser de un rodamiento que empieza a perder lubricación, ¿sí? Y empieza Sí, a la alta tomar temperatura. contacto metal con metal. Y al perder lubricación, esa fricción empieza a generar calor. Y a medida que sigue la fricción, genera cada vez más calor, como el efecto Joule en la electricidad. Después lo vamos a ver. Un ejemplo clarísimo de esto, ¿saben qué es? La percusión de un arma de fuego. ¿Sí? Yo para activar el proyectil, si yo tengo un... A ver, yo no soy experto en tiro ni mucho menos, pero digo, para activar el proyectil hay una percusión, ¿no? Hay un golpe de un martillo que pega en el proyectil, en una parte puntual del proyectil, y esa acción mecánica en ese punto genera una alta concentración, una presión muy grande en muy poco tiempo, y genera un punto de contacto de calor importantísimo, y eso es lo que hace la detonación. ¿Está bien? Entonces, eso podría ser un ejemplo de generación de calor por acción mecánica. En el caso de la electricidad, un ejemplo, ¿cuál sería? Una estufa. Puede ser una estufa, O un pero... aparato eléctrico que genera un corte. Claro, un cable corto. Exacto, un cortocircuito. Un cortocircuito. Si miraron los videos, hay un video, sobre todo la primera parte de un video, donde yo hablo de la prevención de incendios, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la electricidad, porque es uno de los, digamos, en la estadística, es uno de los puntos de los disparadores más importantes de los incendios, son los cortocircuitos, ¿sí? Los cortocircuitos. Porque genera una gran cantidad de calor concentrada en un punto, ¿sí? Eso es por falso contacto, por falla de aislación, por aumento de resistencia. Bueno, después cuando hablemos de esta semana de electricidad ya les voy a mandar material y la semana que viene vamos a hablar un poquito más en detalle. Después por otro tipo de reacciones químicas, ¿no? Juntamos dos elementos o dos sustancias que reaccionan entre sí y pueden provocar una explosión o una detonación, ¿sí? O simplemente la generación excesiva de calor. Y bueno, una reacción nuclear ni hablar. Esas son las posibles formas de que se genere calor. Ahora estamos viendo, teníamos oxígeno, ya vimos, calor, después vamos a meternos en la parte del combustible. Se puede generar calor por estos medios. Ahora, ¿cómo se transfiere ese calor? ¿No? Pues yo genero calor, pero el calor no se queda ahí. El calor siempre tiende a moverse, ¿sí? Es una Propagarse. energía que como tal se mueve por la masa, se mueve por la materia, por el aire, y se mueve inclusive en el vacío. Y estas son las formas, ven que dicen acá por conducción, radiación y convección. Son las tres formas en la que se transfiere el calor. Y vamos a explicarlo. Si es que no lo dice acá. No, no lo dice acá. ¿Y por qué no lo dice acá? Debería decirlo. En algún lugar lo tiene que decir. Bueno, si no se los explico yo. Acá. ¿Alguien me está llamando? ¿Alguien me está pidiendo entrar? No, ¿no? Bueno, me están bombardeando. A ver. Profe, no me deja. No, ustedes ya entraron todos. Perfecto. Listo. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Bueno, esas formas, conducción, la conducción se da a través de la materia, ¿sí? Ustedes son técnicos, ¿no? Todos. Sí.
Bueno, Sí. por lo cual las cosas que yo estoy hablando no es que le estoy hablando de cosas de otro planeta, ni mucho menos. Son cosas, digamos, habituales. ¿Eh? En física lo deben haber visto esto, o en fisicoquímica, no sé qué materia habrán tenido. La conducción se da a través del el medio de la masa, ¿sí? Si yo tomo por eso hay materiales que son más conductores y menos conductores. Si yo tomo una varilla de hierro, ¿sí? Y tengo un fuego en la parrilla, ¿sí? Y tengo la palita con la que junto el carbón. Si yo pongo la palita arriba del fuego, la palita metálica, en algún momento voy a sentir la temperatura, ¿sí? Porque el calor se está conduciendo a través de la masa. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bien. Perfecto. La convección se da a través del aire, ¿sí? Se empieza a calentar el aire y por el principio de que el aire caliente tiende a subir, el aire caliente sube y va calentando el aire de arriba y va empujando el aire frío hacia abajo y el aire frío se vuelve a calentar y vuelve a subir y ustedes me ven, ¿no? La convección Sí, se da siempre sí. en un sentido. Por eso las estufas esas que algunos tienen en su casa, esas de tiro balanceado, o las estufas catalíticas que se llaman, que son las que no tienen salida de exterior, ojo con eso, esas estufas calientan por convección, son convectores, ¿sí? Lo que calientan es el aire. Si usted se pone enfrente de la estufa, se van a dar cuenta que tienen una temperatura, y si se corren 2 metros hacia la izquierda o hacia la derecha, se van a dar cuenta que tienen otra temperatura. Porque la estufa calienta siempre en este sentido. Y después por calentar la masa de aire, obviamente el aire se va calentando entre sí, las partículas de gas. Pero digo, esa es la diferencia entre conducción, que es a través de la masa, de un material sólido, y la convección, que es a través del aire. Y después tenemos la radiación. La radiación no necesita ni aire, ni necesita masa, ni un cuerpo sólido. La radiación se propaga, es la onda energética del calor que se propaga en el vacío, ¿sí? Por ejemplo, el sol. A nosotros nos llega el calor del sol a través de su radiación. Y los equipos calientes también radian calor. Nosotros mismos radiamos calor, ¿sí? Nosotros, para mantenernos el equilibrio térmico interno, intercambiamos calor con el medio ambiente. Fíjense, cuando hace mucho calor, transpiramos, cuando hace mucho frío, tiritamos, ¿sí? La sangre nuestra es el medio de lo que se llama el mecanismo termorregulador, ¿no? Nosotros necesitamos internamente tener 37 grados para que nuestros órganos funcionen como corresponde. Y el cuerpo hace esa interacción de calor con el medio ambiente a través de la radiación, ¿sí? Nuestra cabeza, sobre todo, es la que más radia calor al exterior. Si pudiéramos medirnos, hay ensayos que se hacen, generalmente los pelados radian más porque el pelo no le frena el calor, pero es la verdad eso. Eso es un ejercicio que lo hicimos una vez en la facultad. Bueno, esas son las formas de transferencia del calor, ¿eh? Conducción, radiación y convección. Después vamos al combustible, o sea, hablamos del oxígeno como el comburente, hablamos del calor, de sus formas de generación y de transmisión, y los combustibles. Alguno que me diga, que me lea eso, por favor, que se me secó la garganta. ¿Leo yo? Sí, sí, el que quiera, ¿eh? Están libres. Combustibles. Sólidos, papel, plástico, madera, etcétera. Líquidos, derivados del petróleo, alcoholes, solventes, etcétera. Y gaseosos, acetileno, amoníaco, butano, metano, propano, hidrógeno, helio, gases de pozo negro, etcétera. Bien, perfecto. Acá, ahora cuando avancemos, vamos a ver que cada uno tiene una forma, después de caracterizarse, inclusive de nombrarse. Por eso cuando vean los matafuegos, los extintores que tienen letras, cada letra corresponde a un tipo de combustible. Eso, no sé si nos lo hablamos en la clase pasada.
pero no importa si no lo Sí, hablamos. profe, lo hablamos eso. Lo hablamos. Sí. Perfecto. Sí. Cada letra representa un tipo de combustible. En este caso, los sólidos, esos que aparecen ahí, sólidos, yo diría sólidos comunes, porque hay otro tipo de sólidos que también pueden servir como combustibles. Los sólidos comunes se caracterizan con la letra A, igual lo vamos a ver más adelante. Acá podríamos poner otros, ¿sí? Pero bueno, estos son ejemplos. Los líquidos lo mismo. Podríamos agregar pintura, por ejemplo, lacas, barnices, qué sé yo. ¿Sí? Y los gaseosos son los más habituales. En cualquier industria va a haber acetileno mezclado con oxígeno, ¿sí? Si alguno alguna vez vio soldar lo que es la soldadura oxiacetilénica, necesitamos dos componentes, un combustible que es el acetileno y el comburente que es el oxígeno. Los tengo que mezclar en una proporción adecuada para poder tener esa llama. Y para poder prender el pico lo tengo que encender con un encendedor o con alguna mechita, si no, no enciende. Ahí tenemos el ejemplo del fuego, ¿está bien? Bueno, tenemos butano, metano, propano, que son los gases habituales de los licuados de petróleo, lo que viene por la red doméstica o lo que tenemos en una garrafa. Y eso que dicen gases de pozo negro, ¿sí? Los gases de pozo negro son los asimilables generalmente, es un 90% de metano lo que tienen. Los pozos negros son, bueno, ¿ustedes saben lo que es un pozo negro? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, para los que no tienen cloaca, todo lo que sale de los baños va a ese pozo negro y después las bacterias se comen la materia orgánica, ¿sí? Y el agua, digamos, después se vierte a otros sistemas de recolección, pero bueno, el pozo negro es eso. ¿Qué pasa? Si no está bien ventilado, toda esa generación, digamos, del proceso de la bacteria comiéndose esas sustancias, por decir, genera gases. Y los gases son combustibles. Y por eso más de una vez han volado los pozos por una explosión, ¿sí? Pero también hace falta para esa explosión que haya algo que la detone, algún Calor. calor, que puede ser hasta la colilla de un cigarrillo, ¿está bien? Un fósforo, cualquier cosa. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, pregúntenlo porque así vamos avanzando. Oxígeno, calor, combustible, fuego. No vimos otra cosa que eso, ¿eh? No, profe, ninguna duda. Perfecto. No, perfecto. Dale, vamos para adelante. Está quedando sin tiempo. Si se llega a cortar, les mando el nuevo coso por el campus. ¿Está bien? No nos va a pasar otra vez lo mismo. Bueno. Bueno, y vamos a hacerlo un poquito más dinámico para que no nos agarre con poco tiempo. Bueno, esto de la reacción en cadena es la multiplicación de moléculas que entran en el proceso físico-químico, ¿no? Entre el combustible y el comburente. Avanzo. Bien. Incendio, combustión no deseada. ¿Ven la diferencia entre fuego e incendio? Esto es una combustión no deseada. O sea, salvo que yo intencionalmente lo haga, generalmente cuando tenemos un incendio, estamos hablando de riesgo de incendio, no es algo que estamos esperando que pase, todo lo contrario. Bueno, oxidación, acá tenemos el oxígeno, que es una reacción exotérmica que desprende calor y que es de carácter irreversible, dice, porque lo que se quema no se vuelve a regenerar. En química hay reacciones que son reversibles y otras que son irreversibles. Este es un tipo de reacción irreversible, ¿sí? Lo que ven que dice el material afectado por la oxidación queda transformado totalmente. Yo agarro el carbón, agarro leña, lo prendo fuego, hago el asado y no me queda leña y carbón. ¿Qué me queda? La ceniza. Ceniza. Ceniza y bueno,
y el calor que utilicé para transformar la carne cruda en cocida. ¿Está bien? Pero de lo que originalmente tenía de combustible no lo tengo más. Por eso es una reacción de carácter irreversible. No puedo agarrar esa ceniza y volver a transformarla ni en carbón ni en leña. ¿Está? Perfecto. Formas de propagación. Bueno, acá esto de la irradiación, la convección y la conducción lo hablamos antes. ¿Eh? Sí, profe. Sí, Así que como que lo seguimos de largo porque es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, Vieron que la perfecto. energía tiene que estar en algún lugar. Bueno, estaba un poquito más adelante. Pero bueno, es lo mismo que hablamos antes. Está explicado con otras palabras seguramente, pero es lo mismo. Bueno, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Alguno me puede dar una mano en leerlo y sobre todo en que lo analicemos? Estamos en el minuto 39:27, con lo cual es probable que en unos minutos se corte. Si se corta, vuelvo a lanzar la reunión y les mando el ID por el campus. ¿Está bien? Está bien. ¿Alguien que se cope con la lectura? Si quiero, leo. Ujú. Incendio, gases de la combustión. Más del 50% de los fallecidos en un incendio se produce a causa de los gases que se generan en la combustión, ya que desplazan el oxígeno. Monóxido de carbono. Corto un Sí, minutito antes y pongo algo que es importantísimo, que yo no se los compartí, pero que es importantísimo. Ustedes deben recordar, son muy chicos, pero por ahí en algún lugar lo leyeron o lo escucharon, el caso de Cromañón. sí, sí, Bien, Cromañón murieron muchas personas, casi 200, por lo que no fue un incendio. La gran mayoría de las personas que se murió intoxicada por gases de un pseudo incendio. A veces los incendios se empiezan a dar sin llama, ¿sí? sí. Hay reacciones, ¿sí?, de combustión sin llama. Bueno, ese fue uno de los casos. Emblemático y ejemplar para trabajar en ese sentido. Seguimos. Monóxido. Monóxido de carbono. Cuando se inhala, la sangre tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, por lo que se produce interferencia con el transporte de oxígeno por la sangre. Síntomas: dolor de cabeza, náuseas, confusión y alucinaciones. Dióxido de carbono. Se produce en grandes cantidades en los incendios y es mortal en concentraciones asfixiantes. En bajas concentraciones es un narcótico débil que aumenta el ritmo respiratorio, la presión sanguínea y el pulso. Bueno, bueno. Nosotros convivimos con el dióxido de carbono todos los días. De hecho, somos generadores de dióxido de carbono. Nosotros. Cuando Sí, respiramos, lo que inhalamos es una mezcla de aire que tiene oxígeno, y cuando exhalamos dióxido de carbono. dióxido de carbono. El dióxido de carbono se licúa en el aire, entonces no lo percibimos nosotros como un asfixiante, porque ahí dice es mortal en altas concentraciones, porque nos asfixia, porque desplaza el oxígeno, ¿sí? Entonces no podemos respirar esa parte de oxígeno que tiene el aire. El aire no es solamente oxígeno. El aire, en la primer filmina, en la primer slide de estas, la primera hoja, tiene una composición el aire. El 21% es oxígeno, después tiene 78 nitrógeno y algunos otros gases. O sea, nosotros no es que respiramos oxígeno, respiramos un gas, una mezcla de gases que tiene una parte de oxígeno, que no es una parte tan grande, el 20% nada más. El tema es que cuando hay mucho dióxido de carbono,
mucho dióxido de carbono, ese oxígeno ya no existe. ¿Sí? Entonces, por eso dicen, bajas concentraciones es un narcótico débil. ¿Qué nos hace? Si nosotros empezamos a tener en una habitación cerrada, piensen, ni piensen en una estufa, piensen solamente en una habitación cerrada, donde no hay ingreso de oxígeno. Lo que empieza a pasar es que lo que empieza a ver es mucho dióxido de carbono. Entonces nos empieza como digamos, empezamos como a tener alucinaciones. ¿Por qué? Esto que dice aumenta el ritmo respiratorio. ¿Por qué aumenta el ritmo respiratorio? Porque el organismo empieza a darse cuenta que no tiene oxígeno, entonces lo que hace es respirar cada vez más, ¿sí? Más rápido. Más rápido, porque quiere ingresar oxígeno. Y aumenta la presión justamente para eso. El aumento de la presión es para que la sangre lleve oxígeno a las células. La sangre es la que hace todo. Llevar oxígeno, sacar digamos, el dióxido de carbono de la célula en el intercambio, ¿sí? En la célula, en los pulmones, en todos lados, y aumenta el pulso, es todo lo mismo. Como empieza a faltar oxígeno, el organismo se acelera. Lo mismo que cuando hacen actividad física. ¿Sí? Ustedes empiezan a correr. ¿Y qué pasa? ¿No? Empezás a respirar más rápido. Aumenta el ritmo respiratorio, aumenta la presión sanguínea y el pulso. Las tres cosas. ¿Por qué? Porque como están haciendo un gasto energético, están haciendo un trabajo, el organismo tiene que compensarlo con la entrada de oxígeno adicional. Esto es lo mismo. Lo mismo. Y bueno, el monóxido de carbono se da sobre todo en las circunstancias donde el monóxido de carbono se produce por una combustión, digamos, por una reacción entre los gases de la combustión y el oxígeno, ¿sí? Si hay suficiente oxígeno en el aire, en el local, se da el dióxido de carbono, ¿sí? El carbono de la combustión se combina con el oxígeno. Menos de un minuto, por las dudas, cierro este concepto. El carbono de la combustión se combina con el oxígeno. Si tengo menos oxígeno, lo que va a hacer es combinarse por la mitad en monóxido. Y eso es letal, eso nos mata, porque además tiene otro problema, que no se huele. ¿Está bien? Por si se corta, voy a volver a la pantalla inicial y vamos a hacer el paso de... por ahora no se cortó, menos de un minuto dice. Vamos a hacer el paso de la actualización si es que se corta. Hasta ahora, ¿cómo interpretan todo este material? ¿Tienen alguna duda? Lo importante es que lo charlemos, porque por ahí yo me pongo a hablar y empiezo como a levantar vueltas hablando, y lo ideal es que ustedes me paren y ustedes me pregunten, que ustedes